CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática Edición Política. Todos los lunes abrimos semana, hacemos un análisis de lo que está pasando dentro y fuera de nuestro país en función de la política, cómo nos impacta, cómo nos afecta, cómo tenemos que leerlo y simplemente pues sumar a las expectativas de información que todos ustedes puedan tener, ya sea en la 89.1 frecuencia modulada o también en plataformas digitales @CRC 89.1 radio y a partir de unos instantes ya en @Jonathan Prendas y @Red Democrática, siempre generando difusión simultánea de todos los contenidos que generamos en este programa. Gracias a Cadena Radial Costarricense por ya tener con nosotros una alianza de más de 3 años donde hemos podido conversar y entrevistar a personas de alto calibre en Costa Rica, expresidentes de la República, ministros de Estado, diputados, empresarios, científicos, inventores. Tuvimos aquí al más grande, la persona que más ha inventado registralmente sus creaciones tecnológicas a nivel mundial. La hemos tenido acá también, a don César y por supuesto a muchísimas personas dentro y fuera de nuestro país. Desde Israel estuvimos una vez, Argentina también, desde Uruguay, desde Perú, Colombia, España, Perú, Nicaragua, Cuba, Guatemala, México, Estados Unidos. Hemos hecho un esfuerzo verdaderamente fuerte para que todos ustedes puedan tener información de primera mano de lo que está pasando y lo que usted tiene que tomar en cuenta para generar su propia opinión. No queremos imponer, simplemente queremos sumar. En ocasiones podremos estar en la misma sintonía, en otras no, pero simplemente lo que hacemos es sumar criterio. Y así es como se hace patria, así es como se hace democracia. Y el día de hoy, como siempre lo hemos hecho, estamos en edición política. Ya se va a estar sumando con nosotros don Ronnie Monge, que en este momento está terminando unas diligencias profesionales y ya se va a estar sumando a esta señal que hoy va a tratar temas muy importantes para que usted pueda tomar en cuenta, desde la participación del presidente, la presidenta electa en el Escudo de las Américas, la adhesión de Costa Rica a un pacto contra los cárteles de la droga, y otros que vamos a estar conversando. Don Ronnie Monge, bienvenido. Ya de una vez te damos la bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por escucharnos a través de la radio, del internet, de las redes sociales. Le llegamos a todo el mundo por aquí, Jonathan. Así es, esa es la idea y estábamos haciendo un recuento, Ronnie, ya son más de 18 países desde donde hemos estado transmitiendo con invitados de alto calibre y lo habitual es hacer análisis de lo que pasa en nuestro barrio, pero también en el vecindario, en temas políticos, nos tiene siempre que llamar a reflexión, no opinar, y eso es siempre lo que hacemos acá, no opinar por emoción, con el hígado o en las primeras de tanteo. Hacemos un esfuerzo por ver el trasfondo de las cosas y el menú del día de hoy está un poquito variado. Podemos sumar sin ningún problema temas que tengas ahí en el tintero, mi querido amigo, pero por ejemplo, la convención del Escudo de las Américas, más de 12 países reunidos con don Donald Trump en Estados Unidos, en Miami, haciendo un frente en función o contra los cárteles y el crimen organizado. A raíz de eso, una unión de Costa Rica a este movimiento ya en la parte de seguridad, donde el ministro
de Seguridad, don Mario Zamora, hace referencia a que en ningún momento se habla de adhesión militar, sino de uso de la fuerza legal, que en cada país es diferente y así se estipuló en el documento para que no hubiese ninguna irregularidad. Temas de ayer de la marcha, como la quema de un muñeco de Rodrigo Chávez ahí en San José, lo colgaron y lo quemaron, me parece totalmente desafortunado. También el vandalismo al teatro, datos finales de las votaciones de la presidencia del 1 de febrero y según una nueva estudio de opinión, la percepción de costarricenses sobre el presidente Chávez aumenta. Don Ronnie Monge, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren empezar? Me parece importante iniciar por la reunión Ronnie, del combate al narcotráfico. Sí, se te está cortando un poquito, si ¿me puedes, escuchas? No. se te está cortando un poco, si puedes revisar un poco la Voy conexión. a cambiar el internet. Ok, sí No, señor. es increíble, pero es la conexión de la casa está peor que el del teléfono. Voy a pasarme con el teléfono. Voy, dame un segundo. Perfecto, dale ahí los ajustes y si es parte de lo que estamos necesitando acá en el país, una mejora en la conectividad para poder tener competitividad y generar más empleo, no solo presencial, sino también remoto, que es ¿Me ahora la escuchas? tendencia. Sí, Me señor, escucha mejor? ¿Me escucha mejor? ahora está mejor, sí. Ok. Decía que me parece importante hablar de la reunión en Estados Unidos de 12 mandatarios de países de Latinoamérica para combatir el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico. Este es un problema, un flagelo que definitivamente es un problema común que tenemos todos y todos los latinoamericanos y americanos, citando a Bad Bunny, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, porque ni los más poderosos se salvan de que el crimen organizado a través del narcotráfico inunde nuestros países con drogas y haga que cada día más jóvenes se pierdan en un flagelo tan grande como es el de las drogas. Así que Mm, me parece que es un importante tema. Me parece que oportuna la aclaración que hace el ministro Mario Zamora de cuáles son los alcances, porque cuando simplemente tenemos titulares de prensa se da para especulaciones. Por eso yo sí claro. creo que siempre hay que esperar un poquito a que las cosas, a que los nublados del día, como nos recomendaron los nicaragüenses de León en el año de 1821, se aclaren. Entonces, creo que ya con un poquito más de perspectiva e información oficial, me parece que no veo ni que roce la Constitución, ni Ujú. que roce la proclama de neutralidad de 1983 de don Luis Alberto Monge. No veo que haya más que un deseo en común de muchos países de Latinoamérica de combatir en conjunto el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico. Lo que yo sí señalo que está mal es que este es un problema de toda América y que no se invite a países por la ideología de quienes gobiernan. Este es un problema que compete a Colombia, que compete a Venezuela, que compete a Cuba, que compete a México. Y creo que no se vale, porque al final, si es que estamos suponiendo, y acabamos de decir que no se debe asumir cosas, si estamos asumiendo cosas de que Estados Unidos y los demás están diciendo que por ser izquierda son países facilitadores del tránsito de la droga, al final también nos perjudica y deberíamos tener que ver cómo hacemos combates en común y así como estamos hablando de que eventualmente estaríamos dando facilidades para que otros gobiernos nos apoyen ante la deficiencia y la debilidad de nuestro sistema de seguridad para combatir a un crimen organizado y a un narcotráfico que cada día tiene más elementos de tecnología y de armas para infiltrarse en cada uno de los países, creo que también debemos apoyar y entender que esta es una lucha común, que dejar sueltas piezas en el abanico del crimen organizado es simplemente decirles que ahí donde no le estamos poniendo el ojo, donde hay seguridad, concentren sus fuerzas y esto no tiene que ser un tema ideológico, tiene que ser un tema de seguridad, de protección a la salud, de cuidado de nuestros menores, de nuestros jóvenes en toda América. Es una lucha de todos y no podemos excluir a nadie. De hecho, Ronnie, le sumo a lo que estás diciendo
el tema de que puede ser, y conociendo el estilo del presidente Trump, una forma de hacer presión política para que ciertos gobiernos dejen sus posiciones ideológicas y se pongan más bien a trabajar en función de la misión o el objetivo que se está poniendo de trasfondo. En ese sentido, no es de extrañar que a la vuelta de los días la ejecución y eficiencia y eficacia de esta suma de esfuerzos que se firmó el día sábado, pues deje expuesto a estos países y esos países tengan que acercarse y empezar a trabajar en equipo en función ya no de su línea ideológica, sino de una visión de seguridad y de integridad contra los cárteles y el crimen organizado, porque es más que evidente que en estos países es donde más está recrudeciendo la violencia y es donde pues quieren aislar de cierta forma y obligar de cierta otra el trabajo en función de la línea que lleva el gobierno de Estados Unidos, que está uniendo a no pocos países y en función de eso se están tomando direcciones para tratar de pues fortalecer la lucha contra el narcotráfico, que como bien dices es un problema de todos. Así es, y yo creo que esto tampoco puede utilizarse como un instrumento político en el sentido de que le estamos dando una señal a los ciudadanos de otros países, diciéndoles, sobre todo pensando que en Colombia tenemos en mayo elecciones, de que están fuera del apoyo de la Unión de los países de Latinoamérica si votan por la izquierda de Colombia. O sea, a mí no me gusta el gobierno de Petro, lo he dicho siempre, pero no podemos interferir en la autonomía de los pueblos. Si la gente de Colombia cree que la izquierda es su mejor solución, decisión de ellos y el tiempo dirá si acertaron o si se equivocaron. Pero no se puede utilizar esto tampoco como herramientas para darle a algunas naciones la posibilidad de que tengan injerencia en las elecciones que se vienen en cada uno de los países de América Latina. Es posible que eso se esté usando de esta forma implícitamente. Obviamente no va a haber, en algún país sí hubo una manifestación expresa, pero de algún favorecimiento del presidente Trump hacia algún candidato, por lo menos se dejó entender de esa forma, pero también hay que ver Jonathan, en Argentina y en Honduras, Honduras. ¿en cuál? ¿En Honduras y dónde? En Argentina, en las En elecciones de Argentina. medio periodo legislativas. Tener razón, en Argentina y en Honduras, y pues ya se está haciendo nada raro que se haga presión explícita en este tiempo que falta para las elecciones en Colombia de un cambio que vaya en esa línea. Y a ver, tal vez no sea necesario ni que lo digan, simplemente el grupo que se está uniendo puede manifestar eficiencia y eficacia en función de sus objetivos y puede hacer un llamado al pueblo para que se cambie la forma en que se están tomando las decisiones internas. No debería de ser, pero no hay que pecar de cajita blanca, eso es parte del tablero geopolítico y es parte de lo que el mismo secretario de Estado de Estados Unidos dijo expresamente. El presidente Trump viene con mucha decisión de tomar en cuenta a América Latina y lo está haciendo, no solo lo está diciendo, y eso es más que público y notorio y evidente. Sí, sí, y creo que además es una herramienta que utilizará eh, los partidos de centro y derecha para decir en sus países en campañas que creo que tenemos en Colombia y creo que tenemos en Perú próximamente, Otra vez. este, de decir, nos estamos quedando fuera de América Latina, nos están excluyendo por nuestras decisiones, hay que dar un giro nuevamente a la derecha y creo que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Me enseñaron a mí desde hace muchos años y me parece entonces de que bajo esta perspectiva tenemos que unir a realmente América Latina en esta lucha. Si realmente el objetivo no es una visión económica de cómo debe manejarse o dirigirse desde los gobiernos América Latina y lo que queremos es realmente una unión que es muy lógica además
exceptuando Brasil, Natural. Estados Unidos y Canadá, todos hablamos el mismo idioma en la parte continental. Estoy excluyendo obviamente a las islas del Caribe, pero mismos orígenes, mismo idioma. Además, yo siempre he dicho, España es una sola nación que tiene varios estados internos que quieren independizarse, y acá tenemos todos el mismo origen. Nosotros solitos nos pusimos las fronteras hace muchos años y pasamos, o sea, queríamos como región, una región, un país tan rico si todo eh, el habla hispana de América se uniera. Y si no tenemos la capacidad, obviamente, a pesar de que tenemos todos esos puntos en común de ser una sola nación, deberíamos haber hecho lo que hizo Europa con idiomas diferentes, con visiones diferentes, de crear Bloque. un grupo, un bloque económico, político, social, de una u otra manera, con independencia en cada país, pero que unifique y que permita mucho más estabilidad económica, facilidad de empleo, de transacciones, de trasiego entre todos los habitantes de Europa. Si nosotros Sí. tuviéramos eso en América, incluyendo Canadá, Estados Unidos y Brasil, no solo los de habla hispana, esto esta parte del mundo realmente sería diferente. Y creo que pasaríamos muchos de ser país tercermundistas a realmente convertirnos en no en la famosa frase que somos países en vías de desarrollo. Eh, tengo 50 años y desde que nací estamos en vías de desarrollo. Eso es como decirle a un chiquito que nació cuando yo nací que todavía estoy desarrollando y que estoy en proceso. No, si no Duramos, cambiamos dura- nada, no, nos vamos a morir y no vamos a ver el desarrollo. Duramos 40 años haciendo circunvalación. Es parte de la idiosincrasia y la cultura tica y latinoamericana en general, porque pues, Latinoamericana. duramos demasiado haciendo las cosas. Pero en algún momento, el fin de semana, Ronnie, escuché la frase, ¿será esta la nueva versión de la OEA, lo que está impulsando Trump? Y no deja de ser reflexivo y, cuidado, y no cierto, porque la OEA se convirtió básicamente en un lugar donde la política o la diplomacia se sienta, se reúne, se jala las orejas simplemente con ademanes y no pasa nada. Y yo creo que lo que está demostrando Trump a nivel global, no solo con esta acción, sino en Venezuela, lo que está pronto a pasar, según dicen en Cuba, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con Groenlandia, los acuerdos con Europa, el señor viene a tomar decisiones y a ejecutar. Ya en estas alturas de la vida de él, me parece que las formas no las cuida, simplemente hace lo que cree que es correcto y tiene el músculo para hacerlo. Y la reflexión del fin de semana que te cuento será esta, una nueva OEA en donde se ejecute más que se hable, pues es interesante. Bueno, es una hipótesis, una tesis que podríamos hablar, pero es que una OEA realmente, o un grupo de naciones de América, para no compararlo con la OEA que quiera unirse en función de temas diversos, debería ser al amparo de las decisiones colectivas. Este, y aquí sí me preocupa que estamos siendo un poco siervos menguados. O sea, nosotros estamos bailando al son que pone Donald Trump. No es un ejercicio donde estamos de acuerdo en participar de algo. No, nos invitan y casi que es un contrato de adhesión. No hay mucho que aportemos nosotros. Todos nos lo dan y simplemente se suscribe y estamos bailando una música que nosotros no estamos influyendo. Y creo que históricamente, por lo menos Costa Rica, sí ha sido un país que ha tenido la potestad de influir en todo este tipo de temas, sobre todo paz, naturaleza, conocimiento, y dejarnos de un lado simplemente como que somos espectadores. A mí personalmente, eh, como tico, me duele un poquito. Yo creo que Costa Rica está para más que ser espectador en el ámbito de las naciones de América y del mundo. A ver, totalmente de acuerdo. Algunos dicen somos muy pequeños para incidir, otros dicen pequeños pero matones porque siempre hemos tomado
el sartén por el mango y hemos hecho y hemos demostrado y que las pruebas podemos remitirnos, dato mata relato, como dice tu hijo. Pero el tema es que la funcionalidad de la toma de decisiones se puede ver como que estamos bailando un baile ya arreglado, pero en general los que están siendo invitados todos concuerdan con ese baile, por lo menos políticamente en quienes están gobernando en ese momento. Entonces, las acciones que se pueden tomar sabiendo de que los recursos son muy limitados, de que el narcotráfico tiene infinidad e ilimitado recurso para poder operar, esta suma de esfuerzos tendrá sus pros y sus contras, pero bien manejado podría tener grandes dividendos para el país. Habrá que ver, obviamente estamos apenas con las primeras de tanteo, puede que como todo en la política diplomática no pase de ser una bonita foto con el escudo de fondo, pero también puede que algo empiece a suceder y yo creo que con este tema del narcotráfico, con el fentanilo, con el narcoestado que se está llegando a ciertos lugares el fin de semana, el próximo miércoles, perdón, paso mañana vamos a estar conversando con una jueza en México que es hermana de uno de los desaparecidos forzosos por el narcotráfico mexicano y conversando con ella nos va a contar santos y señas de qué significa eso y cómo el narcotráfico y cómo el crimen organizado, a ver, no hay pruebas, pero tampoco dudas de que esté inmerso en la política y la institucionalidad en el sistema de México, porque ahí incluso hay que pedir permiso un mes para ir a buscar a un desaparecido. No se puede hacer nada si no hay permiso y cuando se quiere llegar a buscar permiso para buscar a alguien que el narcotráfico desapareció, pues básicamente nadie sabe dónde está la información, ni el expediente, ni de quién se está hablando. El, a esos límites estamos llegando. En Costa Rica no hay el delito de desaparición forzosa, eso es extorsión o secuestro extorsivo como está acá, no es lo mismo, es diferente. Les invitamos al miércoles a escuchar esta entrevista. Pero volviendo al tema, Ronnie, me parece que del hecho a la acción o del decir a la acción hay un plazo que tenemos que ir estudiando y hay que dar el beneficio de la duda porque puede que sirva. Claro, Jonathan, yo no dudo y creo que yo sí creo que no hay dudas y no es claro que el narco se ha involucrado en la política en México, pero me parece que es algo muy curioso que nos pasa a los latinos. Somos muy buenos para ver lo que está pasando en el ojo de los otros Así es. y con muy poca capacidad de ver. El narcotráfico se ha metido tristemente en toda la institucionalidad de Latinoamérica. Creo que el extraditable Celso Gamboa ha señalado varias veces de que él tiene pruebas de que muchas personas que están ligadas a este y a otros gobiernos tenían nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. Y Y va que a ha llegar a dicho hablar, que por cierto. dice que él va a llegar a hablar allá, exactamente. Entonces, a mí me parece que aislar a México y decir que México es un narcoestado, esto y lo otro, o sea, sí, no lo dudo, pero que estamos viendo para adentro. O sea, ¿qué Así estamos es. haciendo para evitar, si es que no estemos cerca de lo que pasa en México, para frenarlo y que no llegue? Entonces, yo creo que cuando está pasando cosas a nivel sociológico, tenés como en toda investigación y todo método científico de plantear hipótesis. Y aquí tenemos varias hipótesis que plantearnos. La primera es que Costa Rica es virgen, que el narco, a pesar de que estamos en el camino de fuego hacia la distribución de la droga en Estados Unidos y Canadá, nosotros no nos utilizan de puente, no tienen influencias, no tienen nada. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que empieza a meterse y otra hipótesis es que está de lleno metido, carcomiendo toda la institucionalidad costarricense. Entonces, eso creo que es lo que le está pasando a todos estos países que se reunieron, de que sí, hay que combatir y hay que señalar, pero también hay que hacer un proceso
de interno de revisión es cómo evitamos que estas figuras que han logrado meterse de lleno en el crimen organizado y en el narcotráfico en otros países, poder ponerles un freno en nuestros países, si es que no tienen tomado ya mucha institucionalidad. Ronnie, la aclaración del ministro de Seguridad, como bien decías, era oportuna y necesaria. El Partido de Liberación Nacional interpuso un recurso ante la Sala Constitucional adversando esa adhesión al señalar que contraviene la Constitución. Si lo que el ministro señala es cierto, pues el recurso del secretario de Liberación no tendría asidero. Así es, pero bueno, igual acá lo que tenemos es una aclaración, no tenemos papelitos, diríamos los abogados, papelitos hablan. Y Sí. creo que también no le quito mérito y oportuna a la decisión del secretario general del PLN de poner, porque le da la oportunidad al costarricense de que a través del órgano máximo constitucional, el Estado con pruebas y no con discursos demuestre que lo que está diciendo el señor ministro de Seguridad es cierto y que hubo una mala interpretación de los medios de comunicación, o por el contrario, va a decir que lo que dijo el ministro no es lo que se firmó, porque vamos a tener que aportar cuáles son los documentos y compromisos que adquirió el gobierno de Costa Rica en esa reunión. Así es, y para eso los próximos días serán sumamente importantes. En este momento, presidente y presidenta electa están en Chile haciendo presencia diplomática en el traspaso de poderes del presidente, no presidente Cast, en Chile. Y habrá que ver si la respuesta tardará en función de esa no presencia en Costa Rica de las dos máximas autoridades, una entrante y otra saliente, en función de lo que el ministro vaya a desarrollar como respuesta y aclaración y explicación y muestra de documentos, o si no hay ningún problema y simplemente lo va a hacer externo apenas la sala se lo requiera, si es que también pues la sala Si le dan admite curso. que le dan curso, que eso todavía no ha pasado, a la solicitud del secretario general de Liberación Nacional. En otro orden de cosas, don Ronnie, ayer, el Día de Conmemoración de la Mujer, el 8 de marzo, se hicieron todas las, manifestaciones habituales, políticas, personalidades, hasta en el deporte. Ayer en el estadio Ricardo Saprissa, Aymá, no sé si viste, pero Saprissa ganó. Y El, la liga también, ya estamos más cerca. de Los Ángeles para a ver cómo les va, pero sí. El, No, no, yo quería hablar solo del campeonato nacional, que es donde ustedes participan. En el internacional no, porque no tiene chiste. sí, pero estamos muy atrás todavía, más adelante tal vez. Ronnie, Les, pero ga- ay- les ayer, ganamos y ya quedamos a 3 puntos más. sí, Cuidado, se quedan fuera. pero ya les ganamos nosotros. Ahí vamos. Ronnie, se dio un acto, dos acciones sumamente lamentables que empañan el movimiento y el esfuerzo y el posicionamiento de la mujer en todas las áreas del acontecer nacional. Y fueron mujeres los que lo hicieron. Una es, hicieron una piñata, un muñeco con las facciones del presidente, lo colgaron y lo quemaron. Eso puede verse como de risa, de burla, de jajaja, pero eh, no. O sea, yo voy en formas, yo tengo límites arriba y abajo, en techos y pisos, y eso se sale totalmente de lo que yo considero que es civismo, que es demostración democrática de lo que se quiere hacer. Se quema a ese muñeco, pueden decir no pasa de ahí, el- pero es que no. Y lo otro es que otro grupo, o el mismo, habrá que ver, vandaliza el teatro y con lo que costó que lo remodelaran recién pintado, que es patrimonio, y ya lo vandalizaron y hay que volver a invertir para limpiarlo. ¿Qué opinión te merecen esas dos cosas? Porque supera por mucho y en negativo el trabajo y el posicionamiento de la mujer en todo lo que se está haciendo. Bueno, primero aprovecho para realmente expresar que la celebración del 8 de marzo es un día que no debería pasar desapercibido, que Ujú. realmente
las mujeres que históricamente fueron agredidas, fueron parte de los círculos de violencia, no solo física, sino mental y también política, han dado luchas para ir ganando espacios, derechos y en la medida de lo posible de nuestro país y del mundo, ir eliminando cualquier forma de violencia contra las mujeres. Ujú. Eh, Es- Aquí yo he tenido discrepancias con mi mejor amiga que es bastante feminista y yo siempre le he dicho, no puedo entender cómo en un día que tratamos de conmemorar la no violencia contra las mujeres, se conmemore o se manifieste a través de actos de violencia. A mí me cuesta, a pesar de todas las explicaciones que ella me ha dado, entender cómo ir a pedir no violencia y terminan actos de violencia. Eh, Porque desde mi perspectiva, si caemos en un viejo mandato eh, histórico de la humanidad llamada la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El presidente ha sido, por llamarlo y específicamente utilizar la quema de la piñata con la forma del presidente. O sea, estoy asumiendo cosas por lo que sucedió, porque no tengo una visión oficial de las personas que hicieron esto, pero estamos quemando la piñata que asemeja, simula el presidente, porque ha sido un presidente agresor, porque ha sido un presidente misógeno, todas las cosas que ustedes puedan decirle. Pero entonces eso me da derecho a hacer una imagen de él, porque al final, aunque sea una piñata, es una imagen de él, colgarla y quemarla. Eh, el signo me parece que no es ojo por ojo, diente por diente. Eh, el símbolo debe ser de que nos deben enseñar que la violencia de ninguno de los dos lados debe existir, que es algo muy complicado porque tenemos cada vez un mundo más violento, pero los esfuerzos deben ser llamados a la paz, a la empatía, a apoyarnos, así, a discrepar, a discutir, a otorgar leyes, derechos y protecciones que las mujeres merecen, pero ujú. nunca haciendo llamados a la violencia y al odio, porque creo que lo que eso hace es dividir cada vez más a nuestros países. Mira, totalmente de acuerdo. Y ese es el ejemplo que se le está dando a las personas que no estuvieron ahí o que vienen creciendo, los niños, los jóvenes, de que sin importar qué, yo también puedo responder con violencia. Y me parece que eso no es un buen acto de líderes, de personas que reflejan una causa, porque, a ver, es ponerse a la altura de la persona a la que se está agrediendo, la persona a la que dicen que se les agredió. El- no dudo de que tengan una y mil argumentos, no dudo de que se sientan excluidos, no dudo de muchas cosas. Aquí yo creo que ningún sector está 100% chineado por el gobierno, es imposible que eso pase. Y siempre habrá algún tema pendiente más o menos doloroso. El tema de la mujer, sin duda alguna, como bien lo decís vos, es un tema muy importante, es un tema que no se puede dejar a la libre, es un tema que no se le puede quitar el dedo al reglón. No es posible que muera ni una, ni mil, ni se agreda ni a una, ni a mil mujeres en función de por su naturaleza de mujer, pero eso no da pie para responder como vos estás diciendo muy claramente, ojo por ojo, diente por diente, y llamando a la violencia. Me parece que ahí tenemos que tener mesura. Están poniendo acá en las redes de la radio, Ronnie, que ya hay un video y que parece que el que vandalizó el teatro es un hombre. Indistintamente si es hombre o mujer, eso no pudo haberse dado en una conmemoración tan importante como la de ayer, porque mancha, destiñe, diluye, distrae el verdadero mover de este día, que es aplaudir a las que lo han logrado, aplaudir a las que lo están logrando y aplaudir a las que de alguna forma no lo han logrado y están humanamente tratando de salir adelante. Y este tipo de cosas, sin duda alguna, mancha.
Un Y, día, y creo que también, y creo que también es importante recalcar de que es un día para la empatía, exacto, eh, y no un día, una fecha para recordar que todos los días del año tenemos que ser empáticos, que tenemos que entender que el fenómeno de la violencia es más perceptible de un hombre contra una mujer que entre una mujer contra un hombre. Que hay, los hay, por pero supuesto. la empatía nos dice que además orgánicamente la mujer es más débil muscular y físicamente que el hombre, que es más fácil en general, porque he topado con mujeres todas, casi como físico-culturismo, que yo me podría ser pequeñito, pero en las proporciones naturales del hombre y la mujer es más fácil para un hombre agredir a una mujer. Ujú. Eh, Hay más femicidios que mujeres matando hombres, o sea, que también está mal, quiero señalarlo, ¿verdad? No, no es que estoy justificando que una mujer sí puede matar a un hombre, acabo de señalar que no es la ley del talión. Por más daño que le hagan, no, ninguna persona, por más mal que te haga un ser humano, nadie está autorizado a hacerle mal a otra persona. Hay en cada una de nuestras naciones, nos gusten o no, sistemas jurídicos que nos tratan de proteger, que todavía quedan falencias y que eso es lo que conmemoramos el 8 de marzo. ¿Cómo lograr que esas debilidades que aún tiene el sistema se puedan fortalecer para que las mujeres puedan transitar seguras, sin miedo, por nuestras calles, tomar un carro, tomar un transporte público, salir de una playa y con todo respeto, sin importar cómo anden vestidas, ellas visten como les da la gana. Sí, sí, como Y toda no se persona. vale, y no se vale decir que es que andan provocando. No, no, si nosotros como hombres no hemos tenido la educación de entender que ellas son libres, mientras que cumplan con las medidas que dice cada nación de cuáles son buenas costumbres y qué es permitido y qué no es permitido, en casi ningún país es permitido andar desnudo y ninguna anda desnuda. Entonces, que algunos dirán, un poquito les falta, sí, pues, pero no están. Entonces, eso no le da autorización a ningún hombre ni a faltarles el respeto, ni a manosearla, ni a tocarla, ni a que pase eso. Y yo sí creo que esos son los vacíos que más que legales son educacionales Cultural. y de valores que tenemos que fortalecer en Costa Rica. Las leyes no van a surtir efecto si nuestra cultura, nuestra educación y nuestra visión de ciudadano con respecto de mujer a mujer, porque también hay mucho machismo de mujeres contra mujeres, de mujer a mujer y de hombres y a las mujeres, si no fortalecemos esos valores y esa educación desde que somos niños, no habrá ninguna ley que las proteja. La manifestación de ayer ¿has visto que tuviera algún tipo de eco en los foros políticos, legislativos, legislativos salientes, legislativos entrantes, o fue más que todo una nota de sucesos? ¿Cómo lo has percibido, Ronnie? Porque al final de cuentas, como bien estás diciendo, deberían los líderes que en este momento están en posición de hacerlo, pues llamar a este equilibrio, a esta reorientación del mensaje y a recordarnos cuál es el verdadero fundamento del día. Quiero decir que, bueno, al día de ayer yo tuve que trabajar, hoy me levanté temprano a trabajar de cosas pendientes que tenía, no he podido ver todos los medios de comunicación. Lo que sí me ha llamado particularmente la atención es que los años anteriores vi mucha participación de miembros y mujeres miembros del Congreso que no, por lo menos en lo poquito que he revisado redes sociales y medios de comunicación, no lo vi tan presente este año, lo cual me preocupa, porque esto tampoco puede ser un discurso político de que cuando tengo una función o soy diputado, ministro o alcalde, cualquier cosa, elección popular o cargo público, estoy presente en manifestaciones y que cuando eso se acabe o está por acabarse, ya dejó de ser importante, porque Ronnie, entonces pierde credibilidad. Ronnie, una pregunta. ¿Será acaso que el movimiento, la visualización del movimiento se ideologizó al punto de que se vea extremo de hacia un lado y no equilibrado hacia todas las mujeres y que por eso muchas no se sienten identificadas o muchos en general la población no se siente identificada hacia la manifestación propia del 8 de marzo en función de los derechos y de las luchas que se están haciendo? Me parece que los incidentes que hemos señalado hoy
son noticia porque son fuertes, pero son aislados. Y yo creo que eso también hay que aprender a separarlo. Las Ujú. cosas buenas no son noticia y las miles de personas o cientos de personas que estuvieron ahí presentes, que hicieron las cosas correctas, que fueron a conmemorar un día especial para ellas y a los hombres que se sumaron Ujú. también los felicito por eso. Claro. Es la mayor parte del día, es lo bueno, pero eso no es noticia, Jonathan. La noticia que hoy inunda los titulares de todos los medios de comunicación es lo que estuvo mal, porque eso es lo que vende en los medios Sí, de sí. Por comunicación. supuesto que Entonces sí. yo sí creo que no podemos por actos aislados pensar que el movimiento se ha desnaturalizado. Hay cabezas calientes en todo lado y vos lo sabes, Ujú. eh, que distorsionan el verdadero mensaje, que distorsionan la realidad de lo que se quiere en política, en deporte, en religión, en todo. Siempre hay personas que desgraciadamente tienen una necesidad muy grande de llamar la atención y llaman la atención de las formas incorrectas. Otro orden de cosas, pasando la página al tercer punto, y me parece que tal vez nos va a dar para poder analizarlo a profundidad y al sumar algo que quede pendiente, pero te pasaba en la mañana un link con los datos finales de las votaciones del 1 de febrero. No sé si las pudiste revisar, porque La algunos disminución de partidos las votaciones en algunos partidos. y los aumentos en otros, porque Pueblo Pero Soberano, perdón, los aumentos son normales porque sí, claro. la temporalidad de que era un conteo preliminar con el 96%, Ujú. faltando un 4%, la lógica y el Es que va a sentido sumar. común, todos van a sumar. Sí, Aquí sí. lo extraordinario es los que disminuyeron. Totalmente de acuerdo. Subió Pueblo Soberano 51.414 votos. Liberación Nacional subió 36.838. Me parece que en la proporción tal cual quedó al final en las elecciones. Agenda Ciudadana subió 6.000 votos. Frente Amplio subió 3.500. La Unidad bajó 544. Nueva República subió 2.300. Avanza subió 1.900, Unidos Podemos subió 366, Liberal Progresista bajó 2.531 votos y Progreso Social actualmente en el Congreso 2.257 también se vieron reducidos, don Ronnie, y eso, como vos decís, lo lógico es hacia arriba, no hacia abajo. Claro, a mí me parece que aquí de las cosas importantes, eh, siendo presunción, pues lo que a mí me dice es que a pesar de que se les paga a los funcionarios electorales, todavía no tienen la capacitación ni la paciencia, creo, a veces, para contar votos. Yo creo que al igual que a mi persona, a vos te ha tocado estar en un centro de votación haciendo cierre de mesa, contando votos, Sí. y hay momentos en que la gente está desesperada y Cansado agrupa, y cansado. cansados, sí, cansados. Y también hemos visto que a pesar de, como acabo de decir, que son funcionarios pagos por el Tribunal Supremo de Elecciones, a veces no tienen las capacidades que inclusive algunas personas toman la voz de mando en el conteo sin ser de los que le pagan para decir cómo hacerlo porque las personas no saben cómo hacerlo. Y a mí no se me olvida, básicamente, o sea, hay gentes, delegados y fiscales de todos los partidos agrupando por, 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 Por los partidos. votos por partidos y después los van tirando y de cuando en cuando uno ve que uno, no, este no era de aquí, va para allá, para acá, pero ¿cuántos pudo haberse las personas ya cansadas, dispersas, donde iban tirando, tirar alguno en medio que no correspondía? Y me parece que eso, lo otro que se señala en el documento que me pasaste es que parece ser que no son muy duchos sumando, porque lo que sí era la parte aritmética, entonces probablemente decían 20 más 30, 45, entonces 45 votos, pero que a la hora estaban separados eh, en votos, por lo que entiendo de la noticia es que si tenía 50 votos en el conteo oficial, los 50 estaban agrupados, lo que no les dio fue contando, o sea, y Sí. algo pasó que extraño, porque son muchos. O sea, porque si contás alrededor de todo el país, los que perdió la unidad, los que perdió Liberal Progresista y todos esos,
son alrededor de 10,000 votos que estuvieron ahí mal contados. A ver, dentro de todo, lo bueno y es que el Tribunal Supremo de Elecciones logra sortear una elección difícil, complicada, retadora y la democracia sigue caminando, tal vez cojeando, tal vez no caminando tan rápido, pero va estable. Y eso es bueno porque se concluye un proceso, ganadores y perdedores siempre va a estar, o los que perdieron van a decir, pero es que pasó, y los que ganaron van a decir, como decían el chiquillo del barrio, chivita, chivita, y vamos a seguir avanzando. Pero Chivita, el Chivita me tribunal, acordó al presidente el día de las elecciones. exactamente, también. Y es parte del juego. A ver, es normal que eso suceda. Tal vez no estamos tan acostumbrados a los ademanes y a los dichos públicamente, tal vez se dice en privado, pero público no. Y también lo que sí es más que evidente es que si el PAC, si Liberación son centro izquierda, ya llevaban 4, 8, 12, 16 años la derecha sin estar expresamente ganando una elección. Y eso es como cuando la liga ganó un campeonato después de 10 años de no, pues obviamente celebran, es normal. En realidad, lo anormal es no estar ahí, para algunos, y lo refiero con la misma metáfora que hiciste, lo anormal en el fútbol nacional es que la Juela no esté ganando campeonatos. Y lo anormal en un país que nos hemos autodenominado que somos un Estado social de derecho, es que la izquierda estuviese presente. Sí. Entonces, lo que, y que no significa que sea malo, lo que sí parece normal es ese cambio tan radical en tan corto plazo, porque no hay como una justificante, por lo menos al interno. ¿Qué quiero decir con esto? Es, corrupción ha existido en América Latina, pero volviéndonos al caso de Costa Rica, en todos los gobiernos, hayan sido denominados de izquierda o de derecha, eh, ha habido corrupción. Tristemente, ha habido corrupción. No quiero hacer mal de muchos consuelo de tontos y decir, bueno, es que hubo en el otro, entonces también hubo en el mío. No, es un mal que hay que, no sé si se puede erradicar, pero creo que lo importante es bajarle los números a la corrupción de gobierno todos los años y no que vaya en aumento. Eh, Hay un y detalle, Ronnie, perdona que te interrumpa. Mañana vamos a conversar con Víctor Borge, hizo un estudio de opinión, la autopsia electoral, dónde quedaron y por qué cambiaron las intenciones de voto. Y los datos están muy claros y las vamos a explicar mañana. Pero en el 2018, cuando en primera ronda, partido que nosotros estábamos, logra ganar primera ronda, si se sumaban los partidos de similar intención ideológica, no digamos conservadora, pero sí ideológica centro-derecha, ya mostraba que podía generarse lo que ya se está generando, que es un giro del centro izquierda al centro derecha en función de lo que no se había logrado era agrupar los diferentes esfuerzos, estaban muy divididos y en este momento se logra unir y en función de eso masticar ya una elección ganada como un grupo específico que hay que ver cuánto se logra sostener en el tiempo, porque para nadie es un secreto que siempre los egos van a querer decir sigo yo y no, sigue usted y aparecerá otro que diga me toca a mí, pero las manifestaciones electorales pueden darse de que sí se está polarizando en centro izquierda, centro derecha, bastante claro la intencionalidad ideológica de la acción social y en función de eso van a venir las demás campañas de ahora en adelante. claro, y yo decía esto de que no hay nada marcado para que, ¿por qué ese cambio tan radical? Si vos me decís en el 2018, eh, quien gana primera ronda es un partido de centro derecha. Pero lo cierto es que a la hora, al final, aunque muchos no pensábamos que eso pudiera suceder, sucedió. Ganó la continuidad del gobierno del PAC, que desde mi perspectiva lo critiqué mucho, que me parecía que había sido malo. Eh, pero a mí me parece que el cambio que dentro de una estrategia política de comunicación ha sido muy interesante es
ver cómo tristemente la izquierda de Latinoamérica, que más que una izquierda progresista, es una izquierda ladrona, no tengo otra forma de denominarla, y quitaría de ahí a Chile, que me parece que han tomado más malas decisiones, bueno, y a Uruguay, Chile y Uruguay me parece que esas dos izquierdas son un poco más de carácter progresista ideológico que en función de ir a apoderarse de los recursos de un país. Creo que lo vivimos en Argentina, eh, creo que, bueno, muy presente aún en Venezuela, a pesar de los cambios, sigue siendo la misma gente, Claro. que son las cosas que a mí no me terminan de gustar de, de estas intervenciones. O sea, y te dejo a vos, pero tenés que seguir lo que yo te digo porque si no sabes que te puedo quitar. Entonces ya ahí no hay una libertad, hay un miedo para Sí. gobernar. Pero volviendo a lo mismo, creo que la comunicación en Costa Rica ha sido de la izquierda de Costa Rica, porque efectivamente en los partidos de izquierda ha habido corrupción, la han equiparado, creo que mal equiparadas, porque creo que en nada se parece los escándalos de corrupción que ha tenido Costa Rica con los que realmente suceden en México, Venezuela, Colombia, Perú. Este, la han comparado y han llevado a una parte de un país que es conservador en lo religioso, y se lo han pegado también a lo político. Porque el conservadurismo religioso siempre existió. O sea, ¿No? Costa Rica es un país netamente cristiano. eh, Llámelo usted católico, cristiano, pero cristiano en el amplio margen de la palabra, Ujú. pero con una visión, inclusive, yo siempre vacilo y digo, el primer socialista fue Jesucristo. Eh, es una visión socialista. Además, los partidos social cristianos a veces son solo el nombre porque se alejan mucho de la doctrina social de la iglesia y tienen una visión, por ejemplo, en Costa Rica, mucho más de derecha. Uno diría, o sea, eh, nunca hubo esa comunión de el conservadurismo religioso con la derecha económica, que era muy fácil de pegar en muchas otras latitudes del mundo. Sí. En los últimos 8 años, eh, y creo, y lo he dicho, creo que acá y en mi programa y en otros lugares, eh, para mí sí fue influyente la intervención de la Iglesia Cristiana en el voto en las costas a favor de quien gana la presidencia. Y evidentemente, donde hoy, con datos y haciendo comparaciones a hace 4 años con cómo votaron las costas, efectivamente hay un ligamen muy fuerte entre la decisión de quién ha apoyado a los pastores de las iglesias cristianas y el resultado de las elecciones. De hecho, Esto significa, ya, ahí nos quedan 30 segundos, solo nada más para hacer la observación. No necesariamente la visualización del pastor, sino del trabajo de calle de los líderes que pudieron hablar al sector cristiano para poder captar ese voto. No necesariamente estamos hablando de pastores, tal vez sí, pero según las indicaciones que se han estado publicando, no es tan vinculante la membresía de un pastor con el voto de la feligresía, pero sí el líder, los líderes sociales de las iglesias para captar el valor del voto de sus, Jonathan, usted de sus más que personas. nadie sabe que hay cosas que si se hacen es porque son permitidas. También es cierto, también es cierto. Pero de eso hablamos la otra semana, ya no nos da tiempo. Listo. Saludos a Chava, que ya casi los alcanzamos. Falta mucho todavía. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Chao, gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.